Quiero agradecerles a todas las personas que se encuentran aquí su asistencia al acto del seminario en conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que se produjo saliendo justamente de Sevilla. Tiene la palabra en primera parte doña Eva García, presidenta de la Asociación de Legacy. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es una alegría ver tantas caras conocidas y tantas desconocidas porque tenemos una misión de difundir nuestro legado. Antes de nada, agradecer al rector magnífico de la Universidad de Sevilla, Miguel, querido amigo, por cedernos esta tu casa magnífica, cuyas paredes hablan de la historia que tanto orgullo debe darnos. Mi más sincero agradecimiento al almirante jefe de Estado Mayor de la Armada por su empeño en la difusión de nuestra historia y pues dar la bienvenida a mis socios, amigos, generales, almirantes, compañeros de búsqueda de la justicia histórica. Sevilla es sin duda el epicentro de lo que se inició hace 500 años, un viaje maravilloso que cambió nuestro comercio, nuestra economía, la forma en la que veíamos el mundo. Es una historia muy desconocida, como tantas otras que tenemos que recuperar. Nosotros, en The Legacy, la asociación que con orgullo represento, queremos cambiar ese rumbo, queremos que nos sintamos todos identificados y orgullosos y que seamos conocedores de nuestra historia, de la que ocurre en Sevilla, de la que ocurre en Madrid, de la que ocurre en Bilbao y de la que ocurrió allende los mares, porque todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, somos herederos de esa historia. Es muy importante que empeñemos nuestro tiempo y nuestro cariño en conocerla para que las generaciones venideras la conozcan. Tenemos que dejar que dejen de contar nuestra historia a otros y ojalá que empecemos con orgullo a pelear por lo nuestro. Es verdaderamente un placer estar aquí. Gracias a la Armada, de nuevo gracias al rector de la universidad por esta oportunidad de difundir lo nuestro. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Eva. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Teodoro López Calderón, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. Muchas gracias. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, almirantes, excelentísimo director del Instituto de Historia y Cultura Naval, que además va a ser ponente de este seminario, oficiales generales, oficiales, señoras, señores, amigos todos. Creo que es preceptivo empezar esta breve introducción al seminario pues, con los agradecimientos. Y, en primer lugar, a la Universidad de Sevilla y muy especialmente a su rector magnífico, porque nos ha permitido celebrar este seminario en un lugar y en un marco absolutamente incomparable como es su Panarinfo. Muchísimas gracias, rector. También agradecimiento y reconocimiento a la propia ciudad de Sevilla, que tantos vínculos tiene con esta conmemoración de la primera vuelta al mundo y, por supuesto, también tantos vínculos históricos tiene con la Armada. También, por supuesto, a la Asociación de Legacy y, en concreto, en la persona de su presidenta, Eva García, con que ya la Armada tenemos unas largas relaciones desde hace muchos años, muy fructíferas, y que, bueno, su promoción y su gestión pues, nos ha facilitado y nos ha apoyado extraordinariamente en la celebración de este seminario. También a los ponentes por el esfuerzo que han hecho. Quiero darles las gracias pues, por la preparación de sus ponencias y luego, por supuesto, a todos los asistentes al seminario. Quería decir que una de las razones de fondo de hacer esto y ahora es porque el primer hito, después de la firma de las capitulaciones de Valladolid, en las que en el año 1518 el rey Carlos I con ellas nombró a Fernando de Magallanes, de origen portugués, capitán general de la Armada, y que, como saben, le dio la misión de llegar a las Islas de las Especias, pero siempre navegando hacia el oeste. El comienzo de la expedición fue Sevilla, pero fue el 10 de agosto. Entonces, creíamos conveniente hacer alguna actividad previa, un poco pues para poner
para preparar de alguna manera los eventos que se realizarán aquí el 10 de agosto, que no es precisamente una fecha óptima aquí en Sevilla para organizar cosas. Por eso lo hemos adelantado a esta fecha. Y ese 10 de agosto, en efecto, se conmemora la salida desde el Muelle de las Mulas, cerca del lado oeste del puente de San Telmo. Y también quería aprovechar para decir por qué la Armada está impulsando esto, por qué este empeño nuestro. Pues, como he dicho al principio, se le nombró, el rey Carlos I nombró a Magallanes, a Fernando de Magallanes, lo nombró capitán general de una escuadra formada por 5 naos, por 5 buques armados y con una estructura militar. Con lo cual nos sentimos, como herederos de aquello, nos sentimos obligados a potenciar y apoyar todas las iniciativas y actividades de cualquier tipo. Esta es académica, pero también culturales, deportivas, etcétera, que permitan celebrar y conmemorar apropiadamente este 5º centenario y, como ha estado explicando Eva García hace un momento, pues dar a conocer dentro de España y fuera de España la importancia de esta extraordinaria gesta naval de completar la primera vuelta al mundo. Volviendo a la conmemoración de la fecha del 10 de agosto, bueno, pues entre otras está previsto instalar un mástil en las proximidades de la Torre del Oro y ese día, el 10 de agosto, izar el estandarte el oficial del 5º centenario con la idea de que permanezca permanentemente izado durante los 3 próximos años, hasta celebrar también aquí en Sevilla la llegada de la expedición el 8 de septiembre. La celebraremos, evidentemente, en 2022, llegó el 8 de septiembre del año 1522. No quiero alargarme más para dejarle paso a los ponentes, pero quiero presentarles que vamos a gozar primero de la exposición del profesor don David Atienza de Frutos, de la Universidad de Guam, que nos hablará de la cultura astronésica en las islas del Pacífico a la llegada de la expedición de Magallanes Elcano. El vicealmirante Ignacio Orcada Rubio nos explicará las oportunidades y retos que presenta la conmemoración del 5º centenario de la primera circunnavegación y, finalmente, el almirante don Juan Rodríguez Garat, director del Instituto de Historia y Cultura Naval y reciente, hasta hace poco, muy conocido en Sevilla como almirante de la flota, nos expondrá el legado del Juan Sebastián Elcano 5 siglos después de la primera circunnavegación. A todos ellos les reitero mi agradecimiento por su esfuerzo y, sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, querida presidenta de la Asociación de Legacy, autoridades, rector Ramírez de Arellano, señoras y señores. Se trata ahora de trasladar la palabra a las personas que van a llevar a cabo las ponencias, como ha dicho el señor almirante, y no quisiera yo alargarme, pero teniendo el uso de la palabra que es tan deseado, yo no podría terminar esta locución, que es sencilla y corta en el tiempo, sin decir 2 cosas. Primero, almirante, el 10 de agosto en Sevilla es un día maravilloso, no tenga usted la menor duda de ello. Faltan 5 días para que la Virgen de los Reyes se pase alrededor de la catedral y esos son momentos singulares de esta ciudad. Y desde hace 5 siglos y desde ahora, en agosto en Sevilla, que es una cosa que no siempre se sabe, la ciudad palpita en cada momento. Por tanto, el 10 de agosto del 2019 va a ser un momento muy singular y la universidad también va a ser un elemento protagonista de esto, porque ya hace 5 siglos ya existía la universidad que trasladó también su posibilidad y su conocimiento a América. Lo digo por lo siguiente, miren, no siempre se conoce, pero en el mundo anglosajón nunca existieron universidades en el momento colonial, pero sí existieron en el territorio español. España exportó todo lo que tenía, lo bueno y lo malo, y lo hizo como lo hacemos los españoles. Por consiguiente, las universidades americanas arrancan
con nuestra historia, que es lo que The Legacy, en un apartado singular, quiere demostrar y quiere expresar con claridad en todos los espacios que le corresponde dentro de su singularidad. Y yo por eso le quiero agradecer a doña Eva García el esfuerzo y el trabajo que hacen. En segundo lugar, quiero decir, porque ustedes, señores ponentes, van a hablar de la primera circunnavegación que se produjo saliendo un 10 de agosto, maravilloso día, de Sevilla. Lo hicimos con Portugal y me parece importante decirles que ayer la Universidad de Sevilla recibió quizá uno de los premios más importantes que da el Gobierno de Portugal. Lo recibí de manos de su ministro de Asuntos Exteriores ayer y nos dieron el premio Fernando de Magallanes, que es una combinación de decir el cano o es una combinación de decir lo que unidos se puede hacer. Portugal con España, pero liderado y coordinado por España en este caso, en esta gran aventura, le dieron la vuelta al mundo y demostraron que efectivamente éramos un planeta y que se podía llegar solamente con una dirección al mismo sitio. Y en todo eso la Universidad de Sevilla ha querido ser parte, porque no existe una aventura más maravillosa que la que transforma el mundo, que es la que provoca el conocimiento. Y eso lo hace, lo ha hecho y lo hará la universidad. Cuando escuchen ustedes que peligra la universidad y que en los próximos años va a desaparecer porque van a existir otros espacios de conocimiento, duden y teman. Y estoy seguro que todos volverán aquí, que es el único espacio de esperanza para crear y para transformar el mundo. Y esa es la Universidad Global y en este caso están ustedes en una de las mejores, que es la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias a todos. Nos toca bajarnos y que empiecen los... Toma la palabra el profesor don David Atienza de Frutos, que impartirá la conferencia La cultura austronésica en las islas del Pacífico a la llegada de la expedición Magallanes-Elcano. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer estar aquí. Almirante Orcada me invitó, ya tuvimos un encuentro hace un año en preparación de la vuelta, la conmemoración de la Vuelta al Mundo de Magallanes, y estoy muy agradecido de esta invitación y nunca he hablado enfrente de un público tan elegante, la verdad. Soy antropólogo de una universidad americana y mis estudiantes y las conferencias pues son un poquito diferentes. Así que, pero estoy muy contento. Mi familia, por parte de mi mujer, es de Marina también, por lo tanto me siento un poco en casa también. Yo quería hablar un poco en este tiempo que me han dado de quién eran los chamorros y quién es la gente con la que los españoles se van a enfrentar, se van a encontrar. Porque el viaje de Magallanes es un viaje de encuentros. A veces fueron brutales, pero siempre fueron encuentros. Y a veces fueron creativos. Y eso es algo que cuando viajas por el Pacífico encuentras. Las raíces españolas, las raíces ibéricas de este mundo que globaliza la vuelta al mundo de Magallanes. Yo soy antropólogo, llevo 13 años en Guam, he viajado por el Pacífico y conozco un poco las culturas austronésicas, que es la familia lingüística que se expande por el Pacífico hace 3.500 años. Comienza la expansión de ese mar, de ese océano. Lo primero que quiero apuntar es que el Océano Pacífico representa 1/3 del mundo. Cuando miramos el plano, el mapa, si a ustedes les gusta Google Earth y estas cosas, ustedes pueden meter en 1/3
África, Europa, Eurasia, en un tercio. El otro tercio es azul, es el Océano Pacífico. Pero el Océano Pacífico no es un mar vacío. Aunque Magallanes durante 2 meses navegó sin tocar tierra, no es un espacio inerte, vacío, de mar. Es un espacio que para los habitantes del Pacífico era una red neurálgica de conexiones, en la que había islas que se conocían, que se navegaban y que se comerciaba muchos años, más de 2.000 años, 2.500 años antes de la llegada de Magallanes. Y es algo que hay que reconocer. En 1521, cuando Magallanes llega a la isla de Guam, que hoy en día es una colonia, es un territorio no incorporado norteamericano, como ustedes saben, y tiene unos 160.000 habitantes, una de las bases militares más importantes del Pacífico, y que hoy, este mes, se celebra, el mes que viene, el 65 aniversario de la batalla de Saipan, de Guam, de la batalla de las Marianas, que fue una batalla fundamental en la Segunda Guerra Mundial, la liberación de los japoneses de estas islas. Esta isla hoy tiene 160.000 habitantes, una población chamorra, que es el indígena local, filipinos, coreanos, es un lugar de vacaciones precioso, un poquito les pilla a desmano, supongo, para ir, pero es un lugar precioso, lleno de playas, turismo japonés, etcétera. Pero en 1521 era una isla habitada por unos 20.000 individuos, con una cultura austronesia que se expandía por todas las Islas Marianas, de norte a sur. Les había traído unas fotos, pero no, la belleza muchas veces no va con la técnica, ¿no? Entonces teníamos que... pero esta cultura era una cultura que había llegado a la isla de Guam, y esto es muy importante creo que para la Armada, también cuando se haga la conmemoración en Guam, que allí le esperamos, la primera isla que se habitó 1500 años antes de Cristo por navegantes que cruzaron el Pacífico navegando más de 2.000 kilómetros, que son 1.000 y poco millas náuticas, ¿verdad? Es la primera navegación de estas dimensiones que se hace en la historia de la humanidad, con unas proas, unos barcos, que luego se expanden por el Pacífico y con unos conocimientos de la navegación serios, que implican, ya saben, la gente del Pacífico habita las islas saliendo de Indonesia, Luzón, Filipinas, yendo hacia el este. Esto es importante porque estamos reconociendo unas técnicas de navegación que se llevaban a cabo con elementos que todavía hoy se controlan, como se mide con los dedos de la mano, las estrellas, se miran los peces, se miran las nubes, la dirección de las olas, se hacen mapas con conchitas pegadas en ramas de bambú, que son mapas náuticos, conocen la dirección de las estrellas desde niños a través de mitos que les explican cómo las estrellas se mueven en cada momento del año. O sea, tiene una navegación intuitiva, y esto es lo que ha poblado el Pacífico. Esta población es la que se encuentra en Magallanes. Hablan una lengua que es el chamorro hoy, que es una lengua con más de 60% de préstamos hispanos, españoles, aunque la gramática en su mayor parte es indígena, nativa. Pero esta lengua austronesia es una de las familias más grandes, lingüísticamente hablando, que va desde Madagascar y llega hasta la isla de Pascua. Toda lo que sería la Indonesia, las Filipinas, son malayo-polinesio de la familia austronésica, la misma que hablarán los chamorros. Es una lengua importante porque tiene una variedad grande y una dimensión, una expansión también importante. Los sistemas de familia es un sistema matrilineal. Ya sé que esto es un poco técnico, pero como estamos en un momento en que la mujer, ¿no?, es un sistema matrilineal y matriarcal en ciertos casos, con lo que la mujer tenía una relevancia grande en estas islas. La herencia pasaba de mujer en mujer.
uterino se llama. Los niños fuera, las mujeres se quedan con la tierra. Es una cultura que encuentra Magallanes, que van desnudos totalmente, esto es lo que Magallanes. No tienen tatuajes, el tatuaje es más polinesio. La Micronesia no se lleva el tatuaje, pero sí se llevan escarificaciones físicas. Es decir, por ejemplo, en el momento de casarse, cuando había un matrimonio, el novio y la novia se mordían y se hacían heridas que se infectaban y dejaban marcas como signo de propiedad, ¿no? de compromiso. Pero siempre con una no había tatuaje, ¿no? Siempre con la posibilidad de romper el vínculo. La decoración, las mujeres vestían también desnudas y los hombres, si acaso, se tatuaban los dientes, porque ahí está el sistema del puwa, que es la nuez amarga, que está también expandida por todas las Filipinas y Polinesia. O sea que Magallanes se encontró con hombres y mujeres desnudos, con los dientes coloreados, el pelo también se lo lavaban con unas plantas para dejarlo rubio. Decían que eran hombres más grandes que los que habían visto en América Latina, corpulentos, igual que las mujeres, y con un sistema matriarcal en el que la mujer tenía un rol que los españoles no habían visto de la misma manera, aunque en España la mujer también tenía un rol importante, como bien sabemos. La religión que encontró Magallanes. Magallanes encuentra, cuando llega en 1521, una religión basada en el culto a los ancestros, que es lo que se expande en toda la Polinesia, Micronesia y Melanesia, que es el culto, también en toda la zona austronésica. Los que mueren se incorporan en la familia a través del ritual funerario. Un año después de la muerte se hace un enterramiento secundario en el que se sacan huesos, el cráneo, los fémures. Con ellos se hacen lanzas y se construyen altares familiares. Y estas lanzas son las que mataron a algún español, que pensaban que estaban envenenadas, pero lo que sucedía es que cuando te clavan una lanza hecha de hueso, se infecta y mueres de septicemia a las semanas, ¿no? Y para los indígenas era el espíritu de los ancestros. Esta es la religión, no había unas religiones mayores, creían en la vida post-mortem, con lo que la evangelización, que se inicia tardíamente en 1668 por un jesuita de Burgos, encontrará un lugar común, que es los santos y el culto a los difuntos, algo que todavía es muy fuerte hoy en lo que se ha encontrado. Yo supongo que habrá preguntas después, yo no me quiero alargar mucho, pero estoy aquí a disposición, ¿no?, al final para preguntas sobre Austronesia, sobre las culturas que Magallanes encuentra. El encuentro en Magallanes, y con esto termino, fue breve, de 5 días, y agridulce. Hubo intercambios comerciales, el hierro que ya se conocía por algún sangley, algún chino que se había perdido en el mar, era muy apreciado por los isleños y le llamaron ladrones, porque eran los que subían al barco y tomaban lo que querían según su costumbre. Y aprovechándose de la debilidad de los españoles, posiblemente, que después de 2 meses navegando estaban destruidos por el escorbuto. Y después de robar el esquife del barco, uno de los barcos principales, bajaron a tierra para recuperarlo y hubo una escaramuza en la que murieron 7 chamorros. Yo les digo esto porque en la memoria histórica que se ha generado en los últimos años en Guam, esto ha quedado, se reproduce, hacen una representación todos los años en lo que los españoles llegan, son tratados, hay bailes y al final les queman las casas y matan a 7. Y esto es lo que hay. Por eso es un tema siempre delicado. Cuando se habla de España hay un amor, pero también hay un resentimiento. Por eso hablábamos antes de que es importante buscar los lugares comunes. El 80% de las personas hoy en Guam tienen apellidos españoles, pero ya no se habla español. Muy poca gente. Las últimas personas que hablan español están muriendo porque después de la toma de los americanos después de la Segunda Guerra Mundial, el español desaparece y el inglés se impone incluso sobre el chamorro. Después, si tienen preguntas, si quieren saber más, pero lo importante para mí es que ellos nos miran, ellos saben quiénes somos.
Y nosotros, muchos de compañeros, amigos, apenas les conocemos. Es como unos hijos o primos lejanos que nos hemos olvidado. Yo les invito a tener curiosidad sobre Guam, las Marianas, porque ellos la tienen sobre nosotros y se sienten vinculados, y se sienten un poquito olvidados, ¿no? Pues nada más. Toma la palabra el vicealmirante don Ignacio Orcada Rubio, secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa, quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que impartirá la conferencia Sevilla 1519-2019, oportunidades y riesgos de una conmemoración única. Muchísimas gracias. En los próximos 20 minutos aproximadamente, pues les voy a presentar lo que es el quinto centenario de esta primera circunnavegación, y lo haré desde el punto de vista de las oportunidades que se nos presentan como nación española y los retos a los que nos enfrentamos, así como las especiales características que tiene esta celebración que es necesario conocer. Hablamos de la primera circunnavegación de nuestro planeta, que es mucho más que otra aventura del hombre en su anhelo permanente de conquistar la naturaleza y conocer el mundo. No es algo que se pueda comparar con ninguna otra expedición que haya hecho el hombre después, por muy importantes que sea, llegar a los polos, escalar la cima más alta de la Tierra, descender a la fosa de las Marianas precisamente, e incluso me atrevo a decir que no tiene la misma importancia ni siquiera la llegada del hombre a la Luna, porque estos hechos realmente que fueron arriesgados, importantes, pero si los analizamos con un poco de cuidado, vemos que no han supuesto ningún avance de importancia para la humanidad, que realmente poco o nada cambió después de su consecución. En cambio, con la gesta de Magallanes y Elcano, el género humano realmente sí que dio un salto cualitativo en su evolución histórica y propició un cambio de paradigma en la concepción de nuestro mundo, que pasó de concebirse como pequeño, regionalizado, dominado por unas tierras que rodeaban y que encerraban a los mares, y pasó a concebirse de una manera abierta, con unos espacios esencialmente marítimos, con océanos preponderantes que envuelven a las tierras emergentes. Y al modo como hoy en día tenemos la Internet, que es un medio gratuito y libre que está reconfigurando nuestro mundo por la globalización de la información, la circunnavegación constató que los océanos eran también unos medios abiertos y libres, y eso propició un intercambio comercial y cultural muy rápido que lanzó la primera globalización. Con toda la importancia que tiene este hecho, realmente la figura de Magallanes es conocida, pero la de Juan Sebastián Elcano realmente no es suficientemente conocida. Y trataremos de hablar sobre eso. Pero, ¿qué es lo que está marcando ese relato que conoce el mundo? Pues el relato está marcado por dos importantes obras, podríamos llamarles literarias, que son el diario de Antonio Pigafetta y el ensayo que hizo Stefan Zweig, que son dos obras maestras en diversos aspectos, pero que realmente ni cuentan toda la historia ni cuentan cómo realmente sucedió. Y si empezamos a hablar de Antonio Pigafetta, que fue uno de los 18 supervivientes que llegaron aquí a Sevilla después de casi 3 años, él describe en su diario la hazaña de la circunnavegación con un lenguaje que hoy podríamos denominarlo pues, prácticamente periodístico. Es una crónica viva, de lectura fácil, que animo a todo el mundo a leer, pero que, sin embargo, contiene muchísimas inexactitudes, tiene vacíos que no cuenta y, sobre todo, tiene unas fantasías como buen lenguaje periodístico, no podía hacer de otra manera. Y realmente, además, es que la animadversión personal que tenía Pigafetta a Juan Sebastián del Cano hace que minimice el papel jugado por Juan Sebastián del Cano hasta el punto que ni siquiera lo menciona por su nombre en todo su relato. Y además despacha con unas breves 3 o 4 páginas toda la hazaña que supuso volver desde las Islas de las Especias hasta España en una única navegación. Y la despacha muy rápidamente.
Por su parte, si hablamos del autor austríaco que escribió su obra en los años 20 del siglo pasado, esto realmente es una obra que se centra en el personaje de Magallanes que Stefan Zweig acaba de conocer en aquel momento y le fascina. Y lo que escribe es realmente un estudio biográfico de Magallanes y un certero, creo yo, retrato psicológico preciso de cómo era este hombre en aquellos tiempos. No es realmente una historia de la circunnavegación. Además, como en el momento en que escribe su obra, sus únicas fuentes documentales son el diario de Pigafetta, toda su obra está teñida de Pigafetta con los mismos errores, vacíos, inexactitudes y fantasías que nos cuenta Pigafetta. Bueno, pues bien, ahora nosotros nos han dado el micrófono, ahora tenemos la oportunidad de cambiar ese relato que no es exactamente el nuestro y lo podemos hacer a través, en primer lugar, de la clarificación de la hispanidad de la gesta, hispanidad del hecho en sí. Y segundo, a través del papel que jugaron sus tres principales protagonistas, que fueron la monarquía hispánica, Magallanes y Juan Sebastián del Cano. Y además, si lo hacemos bien, seremos capaces también de mejorar la imagen exterior de España al mostrar los avances que ha hecho la humanidad precisamente gracias a nuestro país. Y si empezamos por la hispanidad de la gesta, para mejorar esta narrativa, hay que dejar claro que se trató una empresa de la monarquía hispánica, que es un antecesor directo a través de la historia de la actual España, que el objetivo de esta expedición era político, es decir, tomar posesión de unos territorios que le debían corresponder a Castilla, de acuerdo con el Tratado de Tordesillas, que no olvidemos que era un tratado que estaba sancionado por el Vaticano, y el Vaticano en aquel momento era mucho más que simplemente una organización o la cabeza de la Iglesia, era la autoridad supranacional de la época, como hoy puede serlo las Naciones Unidas. Pero desde luego no se hizo con la intención de hacer ninguna circunnavegación en aquel momento. Tenemos también que tener muy claro que ese hecho no ocurrió de una manera espontánea en un momento determinado del año 1519. La monarquía hispánica llevaba buscando el paso a través del continente que se había interpuesto entre su anhelo de llegar a las Molucas, y durante esos casi 30 años desde Colón persiguió con denuedo encontrar ese paso que le permitiera llegar al otro lado de la tierra. Hay que resaltar, además, que fue una empresa que fue lanzada en Valladolid con las capitulaciones de Valladolid, en las cuales el rey firmó, no en nombre de Castilla, firmó con todos sus títulos que tenía en aquel momento, lo cual lo muestra como es una empresa de la monarquía hispánica, no de Castilla. Y además, esto se llevó a cabo dentro de las reglas de la Casa de Contratación. Esto no fue una aventura de unos locos que querían y salieron un buen día. Esto se hizo siguiendo exactamente las reglas que marcaba la Casa de Contratación, precisamente aquí en Sevilla, que era una institución que regulaba la navegación y organizaba las expediciones al Nuevo Mundo. Tenemos que recordar también que la financiación de la expedición, es decir, los barcos, los pertrechos, las vituallas, el pago a las dotaciones, fue realizada prácticamente por la corona en su totalidad. Y además, el rescate, para aquellos que no lo sepan, era la mercancía que se llevaba para intercambiar por otras mercancías, en este caso las especias, fue financiada por los comerciantes castellanos. Y finalmente, las tripulaciones eran principalmente de origen castellano, realmente. No había más que una sola persona del reino de Aragón, y además por su apellido Toledo, pues hace suponer que estaba exiliado de su reino por algún motivo u otro. Bueno, efectivamente, las tripulaciones eran de origen castellano y de otros muchos países europeos, de lo que hoy constituyen hasta 9 diferentes naciones de la Unión Europea, pero que eran principalmente marineros asentados permanente o temporalmente en Sevilla, que era el puerto más importante del mundo, el lugar donde había que estar si uno quería hacer una carrera náutica. Habiendo tocado muy ligeramente que esta es una empresa de la monarquía hispánica, si pasamos al papel de Magallanes, podemos decir que durante estos 3 años tenemos la oportunidad de reivindicar a Magallanes, pero dentro de su servicio a la monarquía hispánica.
Y tenemos que reconocer que Magallanes no era realmente lo que nosotros podemos entender por un marino que lleve el uniforme blanco que tenemos muchos aquí delante, pero que realmente es uno de los más grandes exploradores que ha habido en toda la historia. Supo adaptar la visión que tuvo otro gran navegante como Colón a los hechos, a los 30 años transcurridos prácticamente desde Colón y a la situación política del momento. Y en un momento determinado, tras un desacuerdo con su monarca, con Manuel I, al que había servido en las Molucas, conquistando Malaca y en el norte de África, pero en un rol militar, digamos, tras un desacuerdo con él, por una solicitud que había hecho de un aumento de salario que implicaba una subida en el estatus social, y no como comúnmente se dice porque le presentó su proyecto y fue rechazado, eso es una fake news, muy reciente además realmente. Tras ese desacuerdo decidió exiliarse en Sevilla, donde había otros muchos portugueses exiliados por no estar siguiendo la política que seguía Manuel I en aquel momento. En Sevilla, con el apoyo de ese lobby exiliado portugués y con el apoyo de los comerciantes castellanos que tenían ganas de meter mano en el negocio de las especias, que era el más eficiente y el más productivo de aquel momento, es cuando él presenta en un tiempo récord su proyecto en la corte a Carlos I y este lo aprueba. Magallanes demostró ser un excelente logista y organizador en el alistamiento de la armada que se puso a su mando. Pues no olvidemos que la Armada fue capaz de llegar hasta el lugar donde se le había indicado ir y más, consiguió dar la vuelta al mundo. Realmente la organización es uno de los ejemplos, fue posiblemente la expedición mejor organizada de los tiempos en el que estamos hablando. Magallanes es cierto que ejerció un liderazgo duro, tenaz y a veces podríamos llamarlo hasta cruel, pero era la única manera de hacerlo en aquellos momentos. Y él, desde luego, podemos considerar que, por lo menos hasta que llegó a Filipinas, nunca cejó en su empeño, por mucho que las circunstancias se fueran volviendo desfavorables. Si pasamos a Juan Sebastián Elcano, tenemos que reconocer durante estos 3 años, tenemos la oportunidad de que el papel desempeñado por él no fue simplemente el del segundo que por una causa accidental completa la obra que ha comenzado su superior. No es así. Él fue realmente el artífice de la decisión y el líder indiscutible de la ejecución del primer viaje alrededor del mundo. Y este es el verdadero elemento de cambio para la humanidad en toda la gesta. Elcano era un verdadero marino, lo que nosotros podríamos llamar, por tradición familiar, por los conocimientos, por la experiencia, e incluso él había sido el maestre, le diríamos hoy en día el capitán de su propio barco en un momento determinado. Y esa experiencia le fue absolutamente fundamental para salvar una expedición en un momento que arriesgaba fracasar completamente. Fue él, Juan Sebastián Elcano, quien se dio cuenta que las condiciones encontradas al atravesar el Pacífico harían casi imposible, si no suicida, el tratar de retornar por el mismo camino. Fue él quien llegó hasta las Molucas, que era el mandato que había recibido del rey. Magallanes ya había fallecido unos meses antes. Y fue él, cuando tuvo el mando de lo que quedaba de la expedición, que tomó la decisión de continuar navegando hacia el oeste para asegurar el regreso a España y con ello completar la misión y de paso dio la circunnavegación. Pero lo importante era completar la misión y en aquella época, si no se notificaba a las cortes, al resto de las cortes europeas que se había hecho un hecho, era como si no se hubiera llevado a cabo. Si estos 3 elementos, estos 3 protagonistas los conseguimos poner en su lugar, después podremos destacar el papel histórico que ha tenido nuestro país en el progreso de la civilización occidental, porque este 5º centenario nos pone la ocasión de resaltar algunos aspectos históricos muy relevantes que ha sido nuestro país el que los ha llevado a cabo y podemos rectificar algunos de los errores comunes que arrastramos siglos. Y el primero de ellos es el de presentar las relaciones de Castilla y Portugal en aquel momento como lo que realmente eran en aquel momento. Eran competidores estratégicos, pero no se encontraban ni al borde de un conflicto importante, ni muchísimo menos. El aspecto más relevante que hay que destacar de ese momento no es que estuvieran en esa
en esa pugna por un interés determinado, es que dos monarquías hermanas, como eran en aquel tiempo y ahora también, la hispana y la portuguesa, y que en aquel momento estaban todavía movidas por el ideal de una posible reunificación completa hispánica dentro de la península, se expandieron, dieron la vuelta al mundo, una navegando por el este y otra por el oeste, y se dieron la mano o de puñetazos al otro lado del mundo, cuando el resto de las potencias europeas no pudieron más que contemplarlo con admiración y frustración, como estaban ellas comprometidas en luchas intestinas intraeuropeas. Y un hecho que tenemos que estar muy orgullosos es que durante todos esos hechos la monarquía hispánica y los reyes de Portugal mostraron un talante negociador y diplomático en ese conflicto de intereses que tenían, en el cual los esfuerzos nacionales de cada una de las dos coronas se enfocaron hacia el acuerdo en lugar hacia el conflicto, como demuestra claramente los sucesivos tratados de Alcáçovas, de Tordesillas y de Zaragoza, que, además, cosa infrecuente en aquella época, no fueron tratados al final de un conflicto, como ocurría cuando ya las dos partes estaban exhaustas o uno había vencido, se hacía un tratado. Fueron tratados elaborados diplomáticamente precisamente para prevenir conflictos y funcionaron bastante bien y fueron realmente seguidos por ambas partes en su generalidad. Tenemos la ocasión de mostrar al mundo la visión y el impulso que tuvieron las monarquías peninsulares, la hispana y la portuguesa, en la transición hacia la edad moderna y la expansión de la civilización occidental por el mundo. Y tenemos que decirlo que esto tampoco fue una casualidad que ocurrió en aquel momento porque tenía que ocurrir. No, señor, este movimiento fue posible gracias al impulso previo que se había dado en diferentes áreas por los precursores y facilitadores de esta expansión. Y entre esos facilitadores y precursores mencionaría en primer lugar los nuevos modelos de gobernanza que se habían adaptado, especialmente en España hablamos ahora, para mejor integrar los nuevos territorios que se iban incorporando a la Corona de Castilla en ese momento. Asimismo, tenemos que hablar del establecimiento de nuevas instituciones modernas para la época, como era la Casa de Contratación, establecida, como hemos dicho, para planificar y preparar las expediciones, para aprobar las cartas náuticas, para certificar a los pilotos y para regular en general todo el tráfico hacia y desde el Nuevo Mundo. Asimismo, el arte de la navegación en aquel momento había alcanzado un nivel desconocido hasta entonces. Se había logrado en aquel momento ya codificar lo que eran los 4 elementos principales y que son el rumbo, la velocidad, la latitud y la longitud, algo que era esencial para poder hacer navegaciones oceánicas fuera de la vista de costa, como se hacían mayormente hasta ese momento. Y la construcción naval había evolucionado de una manera también muy notable porque se necesitaban unos barcos capaces de enfrentarse a los temporales oceánicos con garantías de seguridad. Y en ese aspecto la carraca cántabra o nao, lo mismo, era un ejemplo en toda Europa. Este nuevo relato que nosotros queremos ir construyendo en este quinto centenario, que es un relato que además tiene muchas más luces que sombras, incluso para nuestros críticos habituales, pues nos tiene que ayudar también a superar otros mitos y leyendas que hay sobre la época. Y lo primero que tenemos que decir es que realmente, y lo he dicho al principio, España fue el propiciador de la primera globalización conocida por la humanidad. Nuestro país fue la nación que durante un siglo y medio, prácticamente en solitario, se expandió y exploró el Pacífico. España fue el primer país que estableció rutas comerciales entre 3 continentes y abrió nuevos mercados que hasta ese momento estaban monopolizados por China. Pero lo que es más sorprendente, y que esto lo puede saber mucha gente, pero algo que nosotros deberíamos estar muy orgullosos, es que todos estos esfuerzos se llevaron a cabo con unos principios novedosos y respetuosos con muchos aspectos que hoy pueden sorprender. Y mencionaré algunos. Primero, el respeto hacia otros países. Y en este aspecto es muy ilustrativo leer las capitulaciones de Valladolid e incluso las instrucciones finales que le da Carlos I a Magallanes en cómo comportarse durante el viaje. Y habla con el respeto de otros países, especialmente a Portugal, que no se haga nada en su demarcación, que se haga respetando los tratados, etcétera, etcétera. Con las gentes de los países a descubrir, que dice, estoy diciendo casi textualmente, dice que han de ganarse sus voluntades por las dádivas y el convencimiento y no por la fuerza, y que si dan su palabra, que la mantengan.
Respeto a las mujeres, a las que da una orden tajante de no tocarlas bajo ningún concepto en los países que fuera descubriendo. Y el quizá más sorprendente de todos es con unas normas sobre el comercio justo, ahora que se habla tanto, porque dice muy claramente que todo el intercambio de bienes deberá hacerse intercambiando el rescate que hemos hablado antes y nunca jamás tomarlos por la fuerza. Pensemos que cuando se traen las especias de las Molucas, que valían en Europa su precio en oro, no se estaba engañando a los nativos de las Molucas, porque todo eso se intercambió por objetos que para los nativos de las Molucas eran de altísima tecnología. Es decir, unas tijeras que nunca jamás habían visto en esas islas, para ellos era como una herramienta venida del otro mundo. Y con todo su gusto intercambiaban un saco de pimienta por unas sencillas tijeras. Fue un comercio justo y no se le quitó nada a nadie. Hemos hablado un poquito, y por falta de tiempo no me meteré más en profundidad, pero al principio he dicho que esta conmemoración tiene unas características especiales que la hacen diferentes de otras que se llevan a cabo en España en estos mismos momentos, y tenemos que conocerlas para saber cómo atacarlo. El primero es el largo plazo que tiene esta conmemoración, son 3 años. Tenemos que hacer un número suficiente de actividades para que mantengan vivo el espíritu de lo que estamos conmemorando, pero tampoco ser repetitivo siempre contando lo mismo, porque llegaremos a cansar o a hastiar a la audiencia. No podemos pasar de un Sebastián Elcano desconocido a uno que la gente ya no pueda verlo más adelante. Tenemos que saber hacerlo. Tenemos que secuenciarlo en el tiempo, de acuerdo también con las efemérides que se van a ir cumpliendo, con un enfoque didáctico y progresivo para generar esa nueva narrativa que nosotros queremos que sea la nuestra y no la que han contado otros extranjeros, que es una nueva memoria colectiva que permanezca en nuestra sociedad durante muchos años. Otro elemento muy importante es el marcado carácter exterior de esta conmemoración. Así como hay otras, y ahora mismo tenemos, por ejemplo, la del Bicentenario del Museo del Prado, son conmemoraciones que están muy ligadas al terreno, yo diría incluso hasta el edificio, y todo el foco se centra en el Museo del Prado, en el edificio de Villanueva. En cambio, la conmemoración del 5º centenario es esencialmente mucho más amplia y además es dinámica, cambiando en el tiempo. Es una característica completamente diferente. Y tan pronto como después del 10 de agosto y después del 20 en septiembre comencemos a conmemorar hechos que ocurrieron allende nuestras aguas, el punto de enfoque pasa completamente fuera de nosotros. Y entonces pasa a aquellos países que fueron visitados o descubiertos por la expedición. Luego perdemos el control, en cierto modo, de lo que nosotros queremos conmemorar. Hablaré un poquito más luego de esto delante. Y para concluir, la última de estas características, me gustaría mencionar que, aunque se trata de una actividad pues muy transversal que implica a varios niveles de la administración e incluso pues también a la sociedad privada, el componente del Ministerio de Defensa es muy importante, tanto por el número de actividades que están programadas, como por la calidad que esas tienen para conseguir nuestros objetivos. Y simplemente mencionaré que es este Ministerio y la Armada que, con un esfuerzo notable, va a proporcionar el foco para ese esfuerzo exterior que tenemos que hacer a partir de septiembre en el resto del mundo, porque el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, desde este año 2019 hasta el año 2022, va a emular la expedición de Magallanes, visitando todos y cada uno de los lugares que ésta visitó en las fechas en que se cumplen exactamente los 500 años. Bueno, parece todo muy bonito, pero esto, como todas las cosas, tiene unos factores críticos, unos riesgos que tenemos ahora, que si no somos capaces de darle respuesta, pues no tendremos los resultados esperados. Y el primero que tenemos es el de no ser capaces de conseguir un nivel suficiente de financiación por parte del sector privado. Esta es una conmemoración que está diseñada para ser hecha por la ciudadanía, realmente. El hecho de que deba hacerse desde el punto de vista institucional sin generar gasto, pues pone el foco inmediatamente en la sociedad privada. Por desgracia, la ley de mecenazgo que tenemos actualmente y las disposiciones derivadas de ella pues no están generando el suficiente atractivo para los particulares y las empresas que más poderosas llegan, porque llega a incluir una cierta inseguridad sobre si esos beneficios fiscales que se prometen se van a llegar a realizar o no y en qué cuantía, y nadie le gusta hacer planes de esa manera.
Hemos estado forzando que esto se relaje de alguna manera, algunas sobre todo de las interpretaciones más duras que existen ahora mismo. Hemos forzado un grupo de trabajo mixto entre la Administración y lo que son los principales posibles patrocinadores para que ellos dijeran sus dificultades y los cambios que habría que llevar a cabo para que hubiera más patrocinio. Además, podemos tener buenas noticias en las recientes elecciones generales. 3 de los principales partidos pues, han señalado la necesidad de tener una nueva ley de mecenazgo, y los otros 2 también de los grandes pues, también lo ven con buenos ojos, aunque no lo han codificado realmente. Es cierto que una nueva ley de mecenazgo, que es muy necesaria, nunca llegaría a tiempo para poder tener un efecto en el quinto centenario, pero también hemos dicho que aquellas nuevas disposiciones que se juzgan como necesarias pudieran aplicarse al quinto centenario como un conejillo de indias para después, si funcionan, realmente incorporarse en la nueva ley de mecenazgo. Segundo factor es el de lograr ese compromiso con los terceros países que hemos dicho que van a tener el foco de atención para la celebración de este gran evento que es para el género humano realmente. El verdadero foco del quinto centenario no es lo que hagamos en las ciudades españolas, por muy importante que sea, es lo que nos jugamos en los países que fueron visitados. Y por eso es necesario un gran esfuerzo liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, coordinado, para lograr la atención de esos países y en unas conversaciones muy activas lograr programas conjuntos en que todo el mundo se sienta cómodo con esas celebraciones, porque no podemos conmemorar este hecho más de lo que la nación a la cual visitamos quiere conmemorar. El siguiente de esos, y estoy ya casi llegando al final, el siguiente de esos factores críticos, y esto les va a gustar en esta casa, es el de contar con una fuerte implicación institucional del mundo académico. Y esto es esencial para proporcionar un marchamo de calidad a la investigación y revisión de ese nuevo relato que queremos dejar como herencia. Como buenas noticias, también les diré, y que era una aspiración nuestra, ya se ha materializado, se ha instituido ya por una universidad española la Cátedra Internacional Juan Sebastián del Cano, que tiene la vocación de incorporar a instituciones académicas de todos los países que fueron protagonistas en la circunnavegación, es decir, aquellos que fueron visitados o descubiertos y aquellos que tuvieron dotaciones dentro de las naos. Estamos empezando, esperamos que dentro de 3 años contemos con esas 19 universidades que se dediquen a hacer un estudio serio sobre la primera circunnavegación y, cuando termine esta, estudios de la expansión en el Pacífico. Y el último de todos los factores de riesgo, que yo llamo los que me despiertan a las 3 de la mañana, pues es el ser imaginativos e innovadores en cómo vamos a crear ese relato y cómo lo vamos a pasar a quien de verdad lo tiene que entender, que son las nuevas generaciones, los llamados millennials, esos jóvenes que están ansiosos de aventuras y ven series de ficción fantástica o de dudosa historicidad y ignoran otras mucho más bonitas y que son realmente nuestras. Tenemos que hacer un esfuerzo y estamos tratando de hacerlo, por ejemplo, a través de juegos interactivos de ordenador, etcétera, etcétera, y ahí nos jugamos mucho. Tenemos que hacerlo bien. Con esto estoy llegando ya al final de este repaso que les he hecho de lo que son las oportunidades y los riesgos que tenemos y las características. Y en estos 3 años que se nos abren a nosotros por delante, nuestro país puede recordar al mundo una hazaña náutica sin parangón en la historia y muestra lo que una joven nación, como era España en aquel momento, liderada por un joven monarca con una visión clara de lo que quería hacer, se puede hacer y se hizo para admiración del resto de las naciones europeas. Una gesta completada por un marino vasco, español y universal al que la historia pues, le ha negado la visibilidad que merece. Pero es que además tenemos la oportunidad de mostrar al mundo todo lo que fue posible gracias a nuestros esfuerzos, gracias a los modelos de gobernanza que teníamos, gracias a los modelos de administración muy eficiente y a unos principios de actuación que eran absolutamente modernos y novedosos para la época. Y finalmente tenemos también que ser muy conscientes que las consecuencias de aquello que ocurrió llegan hasta nuestros días y creo que el almirante Rodríguez va a hablarnos de esto. Pero también existen los retos que les he mencionado ahora mismo y las tenemos que afrontar para que este quinto centenario no sea pobretón y que no sean solamente celebraciones, sino que dejemos un germen que cree algo en el futuro y siga produciendo.
Tenemos que ser capaces de dar respuesta a esas necesidades de financiación que muchísimas iniciativas de muchísimo valor no se pueden poner en marcha porque no están logrando esa financiación que esperarían tener. Y tenemos que ilusionar al mundo académico para que se vaya sumando a esa cátedra internacional, que queremos que sea un referente en el mundo para esta hazaña tan importante para la humanidad. Y finalmente, tenemos que alcanzar con todas esas naciones amigas que, por lo que nosotros vemos, tienen ganas también de celebrarlo con nosotros, tenemos que conseguir que esos programas bilaterales sean productivos, que no se dediquen simplemente a fuegos artificiales y cócteles, sino que sea el mensaje que realmente queremos vender y lo tenemos que hacer a través de nuestros jóvenes. Muchas gracias. A continuación, el almirante don Juan Rodríguez Garat, director del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada, impartirá la conferencia El legado de Juan Sebastián de Elcano, 5 siglos después. Buenas tardes. Es esta una ponencia que desde el principio me ha llenado de dudas. La primera, aquí a corto plazo, es los marinos, los militares, presumimos desde que Calderón escribió sus conocidos versos de cortesía. Y solemos pedir permiso a alguien para empezar a hablar. Y aquí en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, no sé si pedírselo al rector, al almirante jefe de Estado Mayor de la Armada o a mi mujer que está aquí. Pasaré por alto esta duda y entraré en una duda que es más importante. ¿Cuál es el legado de Juan Sebastián Elcano? Y en concreto, ¿cuál es el legado de Juan Sebastián Elcano para esos millennials de que nos acaba de hablar el almirante Orcada? Esos millennials, como son mis hijos, que sin duda, por razones puramente vegetativas, heredarán la tierra. Así que su visión es realmente importante para nosotros. Mis hijos, los millennials, cuando tienen una duda, una pregunta difícil, entran en Google. Y si entran en Google y preguntan cuál es el legado de Juan Sebastián de Elcano, encontrarán, porque lo he hecho yo, una sola respuesta, que es el anuncio de una conferencia en una cervecería de un pueblo de Alicante, de un señor que va a hablar sobre el legado de Juan Sebastián de Elcano. Me pareció brillante la idea de dar conferencias en cervecerías. Quizás resuelva uno de los problemas que yo tengo como director del Instituto de Historia y Cultura Naval, porque reconozco que casi nunca consigo que venga mucha gente a nuestras conferencias. O sea que es una vía que tendremos que explorar. Pero a la hora de preparar esta ponencia no me era demasiado útil. Mis hijos me explicaron que había sido demasiado ambicioso en la pregunta y que si entraba por Juan Sebastián de Elcano seguramente encontraría más cosas. Y así es. Si entramos en Google con las palabras Juan Sebastián de Elcano, nos encontramos con muchas entradas. Parte de ellas son su biografía, una biografía que es suficientemente conocida seguramente por los españoles, pero desde luego no en el extranjero, donde si uno pregunta quién fue el primero en dar la vuelta al mundo, aquellos que sepan la respuesta o que quieran saberla, la mayor parte dirán o Magallanes o quizás, si son anglosajones, el propio Drake. En España es más conocido, pero muchas más entradas que sobre la biografía de Juan Sebastián de Elcano hay sobre su huella, sobre su memoria. Y eso estoy seguro de que complacería a Juan Sebastián de Elcano si es que tiene conexión a Google, desde donde está, que no lo sabemos. Pero si la tiene, estaría satisfecho. Él era coetáneo de Jorge Manrique, que escribió unos preciosos versos sobre la fama y decía: y aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni duradera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. No sé si será eterna la vida de la fama de Juan Sebastián de Elcano, pero 500 años después estamos aquí hablando de él. 500 años después no hay una ciudad de alguna importancia en España que no tenga una calle con su nombre. Hay muchísimos colegios de niños, institutos, empresas, premios, trofeos deportivos. Hay de todo. Juan Sebastián de Elcano estaría orgulloso, pero seguramente de lo que estaría más orgulloso es de las entradas, que son las más frecuentes, que narran las actividades de nuestro buque escuela, el Juan Sebastián de Elcano. Y por una vez parece que el público general coincide con los marinos en que lo mejor que le puede pasar a uno de nosotros es que pongan a un barco tan bonito como el Juan Sebastián de Elcano su propio nombre. Así que estoy seguro de que en este momento Juan Sebastián de Elcano está con nosotros y muy satisfecho de lo logrado. Pero tan importante como lo que está en Google es lo que no está. Y no encontraremos en Google ninguna mención a que las Molucas, como consecuencia de
esta expedición terminaran dentro de lo que luego fue el Imperio Español. Y no hay ninguna notificación de esto porque nunca ocurrió. Porque las dos hipótesis con las que Magallanes convenció a ese joven rey del que nos hablaba Orcada para que financiara la expedición, la primera, que iba a ser más fácil y más rápido llegar a las Molucas navegando por el oeste, y la segunda, que las Islas de las Especias estarían en la zona que el Tratado de Tordesillas entregaba a España, las dos resultaron ser falsas. Yo me pongo muchas veces en la piel de Magallanes. Muchas veces, solamente desde que soy director del Instituto de Historia Naval. Cuando era almirante de la flota tengo que reconocer que no. Pero ahora sí que me pongo muchas veces en la piel de Magallanes. Y cruzando el Pacífico, él era navegante, sabía que cada singladura, sin ver tierra, ya no solo era un día más que se endurecían las condiciones de navegación, que aumentaba la lista de muertos, la lista de enfermos. Era un día más que le alejaba de un sueño, a medida que el Pacífico crecía. Desde la idea inicial que él tenía hasta la que de verdad tiene, él tenía que darse cuenta de que su expedición, tal como estaba planteada, iba a fracasar. Y probablemente cuando llegó a Filipinas ya tenía perfectamente claro que lo que le había vendido al rey Carlos I no era verdad. Quizás por eso terminó interviniendo en conflictos militares en las propias islas, unos conflictos que le costaron al final la vida. No fue él el único que perdió la vida en la expedición. Centenar y medio de marinos, hay que descontar los de la San Antonio que desertó, perdieron la vida en esta circunnavegación. Y es el momento quizá de preguntarse por qué, si mereció la pena, qué es lo que lograron a cambio. Desde el punto de vista económico, los dos grandes logros de la expedición de Magallanes y Elcano no fueron tan importantes como parecía. El primero, el descubrimiento del estrecho que se llamó y se llama de Magallanes, no resolvió ningún problema de la navegación. Era extremadamente difícil de cruzar en la época de la vela y todavía es difícil de cruzar incluso en la época de motor. Hay que hacerlo con práctico chileno. Prácticamente no forma parte de las rutas comerciales, aunque tengo que decir que yo sí tuve la suerte de cruzarlo precisamente a bordo del Juan Sebastián del Cano. Y es un sitio donde merece la pena ir, pero no a ganar dinero. O sea, comercialmente realmente no era muy efectivo. Y el segundo, el cruce del Pacífico, que sí lo fue, sí tuvo importancia económica, pero no la tuvo hasta 2 generaciones después. Más de 40 años pasaron hasta que Urdaneta encontró el camino de vuelta, que es cuando sí, de verdad, empezaron a los intercambios comerciales de un lado a otro del Pacífico. O sea que realmente estos logros desde el punto de vista comercial en aquel momento no fueron tales. Sí fueron importantes los logros desde el punto de vista de la ciencia de entonces. La geografía se enriqueció con una visión de la Tierra mucho más correcta, mucho más ajustada a la realidad, mayor de lo que entonces se creía, navegable en toda su extensión, en todas sus longitudes. El Pacífico demostró ser un mar muy grande, mucho más de lo previsto, y por lo tanto la tierra demostró ser, paradójicamente, mucho más mar que tierra, lo cual no es una ofensa para el Jefuter. No estoy reclamando que tengamos más terreno que ellos, pero de hecho la tierra sí que es así. Se eliminaron muchísimos mitos. Se averiguó que la tierra, efectivamente, no había ninguna barrera, no existían monstruos que impidieran el paso. Al final, que los seres humanos que habitaban este planeta, que con la llegada de Juan Sebastián del Cano a las Molucas terminaban de abrazar portugueses por el este y españoles por el oeste, que la humanidad era un ente bastante homogéneo en toda la Tierra. O sea que lo que se logró era importante. Sin embargo, a la hora de valorarlo hay que plantearse otras cosas. Yo recuerdo una excelente película española, Amanece, que no es poco. La verdad es que el humor español nos ha legado joyas, y una de ellas es esta, en la que el pelota de turno le decía al alcalde: alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Es un elogio envenenado, creo yo, porque tiene más mérito en general lo contingente. Si no fuera por Cervantes, no tendríamos el Quijote. El Quijote es contingente. La Vuelta al Mundo no. Hay que reconocer que si no lo hubiera dado Juan Sebastián del Cano, no íbamos a estar esperando en este momento sin saber si el Pacífico se podía cruzar. La iba a tener que dar alguien, y probablemente la daría la corona de Castilla, la daría la monarquía
monarquía española, porque con los medios y los conocimientos que había entonces era mucho más sencillo dar la vuelta al mundo navegando hacia el oeste que hacia el este, por lo que se tardó en averiguar cómo se cruzaba el Pacífico en la dirección este-oeste. Por lo tanto, pues, los logros de la vuelta al mundo podemos considerarlos contingentes, que lo hiciera Castilla al menos. Y sin embargo fueron importantes, porque fuimos los primeros. El imperio español consiguió una cuota de prestigio en un momento en que le vino muy bien desde el punto de vista histórico. Porque fuimos los primeros. El Océano Pacífico fue durante 2 siglos el lago español, aunque esa seguramente es una visión que no compartirían desde Guam, porque es una visión bastante eurocéntrica, eso de definir como lago español todo un océano Pacífico ante los chinos, los japoneses y el resto de las personas que vivían por allí. Pero eurocéntrico no, lo hemos considerado un lago español durante todo ese tiempo y hemos comerciado entre los dos lados del océano Pacífico. O sea que sigue siendo un logro que fue en aquel momento bastante importante. Pero porque fuimos los primeros también, Filipinas, las Marianas y las Carolinas durante un momento hablaron español, pertenecieron al Imperio español y todavía mantienen una cultura cristiana. Son logros importantes, pero duran todavía. Bueno, el galeón de Manila ya no navega por allí. Efectivamente, muchos de los recuerdos que tienen en la zona de nosotros no son exactamente los que querríamos que tuvieran, como nos han dicho antes. Y por lo tanto, pudimos tener la tentación de considerar que los logros de Juan Sebastián Elcano, que su legado ha sido efímero, y estaríamos muy lejos de la verdad, porque el verdadero legado de Juan Sebastián Elcano es la hazaña en sí, que no es una hazaña menor y que es lo que nos trae aquí. Se habla muchas veces, como ha dicho el almirante Orcada, se la compara con otras hazañas, pero no, las hazañas modernas son distintas. Yo comprendo que los aficionados al Liverpool, que estarán esta tarde por Madrid, creen que la eliminación del Barcelona fue una hazaña, pero cuando hablamos de hazañas en esta época, hace 500 años, las hazañas eran diferentes. Y desde la perspectiva de hoy, como marino que soy, yo realmente tengo que reconocer que admiro el valor de esta gente, capaz de hacerse a la mar en pequeños barcos y enfrentarse a los elementos, al viento y a la mar, a la calma y a la tempestad. Algo que incluso hoy los marinos que navegamos en barcos de 6 u 8.000 toneladas todavía al ocaso rezamos al Señor piedad, piedad para que nos defienda precisamente de esos 4 elementos, el viento, la mar, la calma y la tempestad, que eran letales en la época de la vela. Admiro también la tenacidad de estos hombres capaces de enfrentarse al hambre, a la enfermedad, a una lista de bajas cada día creciente, y sin saber a quién le iba a tocar, porque no tenían ni idea de qué provocaban las enfermedades que sufrían, no tenían ni idea de cuánto iba a durar su navegación. Era muy duro navegar en esas condiciones. Pero quizá lo que más admiro y lo que hace esta gesta más diferente de todas las que nos ha hablado el almirante Orcada es la audacia con la que se enfrentaban a su propia ignorancia, a su propio desconocimiento. Neil Armstrong llegó a la Luna y ambas hazañas fueron probablemente fruto de la tenacidad de líderes y además subidas a la cresta de la ola de la tecnología del momento, que es así. Pero hay una diferencia. Neil Armstrong sabía exactamente a dónde iba, sabía cuánto iba a tardar en volver y sí, hay que tener valor para hacerlo, pero no se enfrentaba a lo desconocido. Y ese enfrentarse a lo desconocido quizá, en mi opinión, sea lo más difícil. O sea que la hazaña es lo que de verdad importa. Y esa hazaña, como importa, nos la disputamos todos. No debiera ser así, pero nos la disputamos todos. Porque sobre las hazañas se puede construir. Recuerdo perfectamente cuando la selección española volvió de Sudáfrica en el año 2010 y construimos patriotismo español a cuenta de esa pequeña hazaña de los tiempos modernos. Las hazañas de otros tiempos también nos permiten construir. El rector de la universidad la quiere utilizar para construir prestigio para la Universidad Española y su presencia en otros países. Los portugueses y los vascos quieren construir sociedad a cuenta del nacimiento portugués de Magallanes o del nacimiento vasco de Juan Sebastián del Cano. Guetaria quiere encontrar un sitio en el mapa porque allí realmente fue la cuna de nuestro gran marino. Los que defienden la globalización, los que la defienden para defenderlo, utilizan este 5º centenario como palanca. En fin, él puede utilizarse desde para defender la ecología marina, el comercio internacional o sencillamente el progreso de Europa o la humanidad. O sea que realmente sobre las hazañas se puede construir algo importante. Y la Armada,
por supuesto, no va a ser menos que los demás, ¿eh? Y es el momento entonces, este es el momento de arrimar el asco a mi sardina y decir que, de verdad, el que debe de construir más sobre la hazaña es la Armada, porque al fin y al cabo, tanto Magallanes como Elcano son dos marinos españoles, uno por nacimiento y otro por elección. Por tanto, son miembros de la Armada y la Armada está muy orgullosa de ellos. ¿Y qué podemos construir a partir de estos dos marinos? Pues yo me gustaría comparar lo que la Armada tiene que ofrecer ahora con lo que Magallanes le ofreció en su día a Carlos I. Y eso que el mundo es muy diferente en la actualidad. En la actualidad, ese Carlos I, joven, emprendedor, con ilusión, es el pueblo español, es el que tiene que llevar la batuta, es el soberano. Y la Armada pues también ha cambiado bastante sus motivaciones. Ahora, si hacemos encuestas, si las hacemos, tenemos aquí al jefe de personal de la Armada de cuando en cuando, buscando por qué la gente joven, hombres y mujeres jóvenes, se unen a la Armada. Ninguno viene buscando fama y fortuna, que era lo que realmente buscaban antes. Es decir, que estamos hablando de un contrato entre dos mundos diferentes. Sin embargo, lo que seguimos queriendo, Magallanes quería transformar el mundo para Carlos I, y nosotros queremos transformar al mundo para España. Lo que tenemos que ofrecer, después de todo, no es tan diferente. Y es complementario a otras ofertas. El rector de la universidad ha dicho que, efectivamente, que la universidad está para transformar al mundo. La universidad, por desgracia, no puede llegar todavía a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los rincones. Y a veces pues, hay que hacer un trabajo previo que entra dentro de lo que a nosotros nos toca hacer. Nosotros queremos poner eso en valor. Queremos decir que estamos para eso. Y queremos decirle al pueblo español, muy alto y muy claro, que el liderazgo que en su día ejerció Carlos I le corresponde a él, pero que debe contar con nosotros. Y si lo hace, que la Armada de hoy todavía tiene hombres y mujeres capaces de encontrar como Magallanes el camino correcto. Y todavía tiene hombres y mujeres capaces de llevarlo hasta el final, como lo llevó Juan Sebastián de Elcano. Y ese realmente es lo que nos ha dejado el gran marino. Nos ha dejado el listón muy alto a los que estamos hoy día en la Armada, un listón que sabemos que tenemos que saltar. Para mí, como viejo marino o marino viejo, como se quiera decir, una u otra cosa, como para todos los marinos, y me atrevo a decir que todos los militares españoles y todos los navegantes de todo el mundo, lo que nos ha legado Juan Sebastián de Elcano, y esto es algo que no sale en Google, que al final de todo no tiene la respuesta, lo que nos ha legado es su hazaña es su legado. Muchas gracias. Terminadas las conferencias y con la venia del señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, se procede a la clausura del presente acto. La Universidad de Sevilla y la Armada les agradecen su presencia.